Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el apartado de instrumentos de recolección de datos dentro del marco metodológico en un proyecto de investigación como el que ustedes están viendo. Así que comenzamos. Para llevar a cabo este video lo hemos dividido en 4 partes. En la primera daremos la definición de lo que son los instrumentos de recolección de datos. En una segunda parte, las características o condiciones de estos instrumentos. En la tercera, los tipos de instrumentos que existen. Y por último, en el número 4, como siempre lo hemos hecho, un ejemplo de cómo redactarse dentro de un proyecto de investigación. En cuanto a su definición, diremos que un instrumento de recolección de datos es un recurso del que se vale el investigador para aproximarse a los fenómenos de estudio y extraer de ellos información. En cuanto a las características o condiciones de los instrumentos de recolección de datos, tenemos los siguientes. 1. Debe estar acorde al enfoque establecido, que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Número 2. Estos instrumentos deben contar con 3 requisitos. 1. Confiabilidad. 2. Validez. Y 3. Objetividad. En cuanto a la confiabilidad, significa que la aplicación del instrumento al mismo sujeto en varias ocasiones nos ofrezca el mismo resultado. En lo que respecta a la validez, significa que el instrumento sirva de manera eficaz para medir o comprender las variables de estudio. Y número 3, la objetividad, se refiere a que el instrumento no permita ser determinado o influenciado por la forma de pensar o las creencias del investigador, sino que éste se centre en ofrecernos una visión lo más real del fenómeno de estudio. Con respecto a estas 3 características de los instrumentos, ya hemos hecho videos, los pueden ustedes consultar en el canal. Establece las escalas de medición. Por ejemplo, para medir actitudes se puede usar el tipo Likert, diferencial semántico, entre otros. Y finalmente, número 4, permite codificar sus respuestas y analizarlas mediante técnicas e instrumentos de procesamiento de datos. En lo que respecta a los tipos de instrumentos de investigación que nosotros tenemos para recolectar la información, estos pueden ser bajo un enfoque cuantitativo o cualitativo. Dentro de lo que sería el enfoque cuantitativo, tenemos la técnica de observación participante y o no participante, y el instrumento será una guía de observación. El método es la síntesis de la observación. Otra técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario con preguntas mayormente cerradas, aunque también se pueden utilizar preguntas abiertas. Eso ya dependerá de la decisión del investigador. Y el método es el muestreo probabilístico y o no probabilístico. Para el caso del enfoque cualitativo, tenemos 2 técnicas principalmente. La entrevista, que utiliza como instrumento la cédula de entrevista con preguntas abiertas, particularmente porque se busca que a las personas que se les aplique se explaye y explique todo lo que desee. El método es el muestreo selectivo de informantes clave. La otra técnica del enfoque cualitativo es el focus group. También utiliza una cédula de entrevista, solo que a diferencia de la entrevista se aplica a un grupo de personas. El método, al igual que la entrevista, es el muestreo selectivo de informantes clave. En los siguientes videos hablaremos particularmente de cada una de las técnicas y de cada uno de los instrumentos, su definición, sus características y cómo realizarlo y cómo obviamente redactarlos en un proyecto de investigación. Así que estén al pendiente. Cuando llegamos a la sección de instrumentos de recolección de datos dentro del marco metodológico en un proyecto de investigación, les recomiendo lo siguiente. En primera instancia, definamos lo que son los instrumentos de recolección de datos. Entonces podemos poner un instrumento de recolección de datos es en principio, y aquí ponemos lo que sería la CIT. Como pueden observar, estamos haciendo uso de las normas APA y decimos cualquier recurso de que puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor de la investigación, resume los aportes del marco teórico, al seleccionar los datos que corresponden, etc. Entonces cerramos esta cita con los datos de la fuente donde tomamos la información. Una vez definida, vamos a señalar entonces qué tipo de instrumento nosotros vamos a utilizar. En el video anterior, y tomando como referencia el tema que hemos estado trabajando, el de clima organizacional y calidad de servicio al cliente, mencionamos que la técnica que se iba a utilizar era la encuesta. Por lo tanto, aquí decimos, el instrumento será un cuestionario diseñado con preguntas cerradas bajo escala de Likert. Es decir, estamos estableciendo cuál es esta escala de medición que nosotros vamos a usar. Nuevamente, ahí les recomiendo definir en qué consiste esta escala tipo Likert a partir de algún autor. Y decimos, la categorización de la escala tipo Likert es un instrumento de medición o recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes. Eso lo puede decir con sus propias palabras y después reforzarlo con una cita. De acuerdo con Brunet, consiste en un conjunto de ítems bajo las formas de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción, etc.
Después tenemos que señalar ese cuestionario que busca medir, qué información o variables pretendemos medir o comprender dentro de nuestro estudio, cuántos ítems contendrá y las dimensiones o las áreas que nosotros vamos a abordar. En este ejemplo señalamos, para evaluar el clima organizacional en el Centro de Salud México se aplicará un cuestionario adaptado del modelo o dimensiones Likert. Ya estamos señalando que lo vamos a adaptar. El cuestionario contiene 50 ítems que corresponden a 8 dimensiones y señalamos cuáles son esas dimensiones: ambiente físico, estructura y normas organizacionales, comunicación, métodos de mando, recompensa y salario, responsabilidad, identificación, expectativas. Ahora nos falta una variable, que en este caso es el de calidad de servicio al cliente. ¿Qué instrumento vamos a utilizar nosotros para poder obtener esa información? Y entonces decimos, asimismo, se aplicará un cuestionario adaptado del modelo CERQUAL, escala de Likert, a pacientes que asistan al Centro de Salud México del 2 al 9 de octubre del año en curso para conocer su opinión respecto a la calidad del servicio recibido en dicha institución. Y señalamos también cuántos ítems contendrá este cuestionario, porque no será el mismo que se aplicará a los trabajadores de dicha institución. El cuestionario, decimos, contiene 38 ítems que corresponden a 6 dimensiones: percepción física, prestación del servicio, velocidad de respuesta, seguridad, empatía y clima laboral percibido. Es importante también aquí señalar cómo se evalúa o cómo se trabaja bajo esta escala de Likert. Entonces señalamos la alternativa o puntos tipo Likert utilizado, que corresponden a las opciones de respuesta de ambos cuestionarios, será: número 5, muy de acuerdo; 4, de acuerdo; 3, indiferente; 2, desacuerdo; y 1, muy de acuerdo. Y además agregamos lo siguiente: los puntajes, que son los valores que se les asignarán a los indicadores constitutivos como opciones de respuesta, se obtendrán al sumar los valores obtenidos respecto a cada dimensión. Eso es muy importante señalar. El puntaje mínimo resultará de la multiplicación del número de ítems por 1. La puntuación se considerará alta o baja respecto al puntaje total, este último dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicadas por 5. Entonces ahí estamos señalando cómo vamos a calificar cuando sea baja o cuando sea alta. Todos esos aspectos deben considerar cuando redacten este apartado de los instrumentos de recolección de datos. Como ya les mencioné, en los siguientes videos hablaremos de cómo realizar un instrumento de investigación, particularmente un cuestionario para una encuesta, una cédula de entrevista o una guía de observación. De hecho, ya tengo videos en el canal donde les explico qué es una observación, qué es una encuesta, qué es una entrevista, con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, una cédula de entrevista, pero ahora lo retomaremos con este tema que hemos estado usando como ejemplo. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.